Pues buenos días todos, espero que estén muy bien. Vamos a platicar lo que está sucediendo el día de hoy en los mercados. Una muy buena reacción de los mercados el día de ayer. Pues, hubo índices que inclusive subieron más del 4%. En Estados Unidos, en México no le fue tan bien, pero bueno, hoy sube ligeramente. Estamos viendo que sube 0,2% en México. Los mercados en Estados Unidos siguen mostrando señales de optimismo. Estamos viendo el Nasdaq subiendo 1,4. Este índice, recuerden que fue el más afectado durante, pues sí, marzo, abril, que llegó a caer más del 20%. Estamos viendo que se está recuperándose bastante bien. Vemos subiéndolo 1,4 el día de hoy. El Standard Poor's también un poco recargado en la parte de tecnología, 0,8. El Russell de pequeñas y medianas, bueno, medianas empresas de capitalización media, digámoslo así, sube 0,3%. Y el Dow Jones, pues bueno, ese el día de hoy cae obviamente por cómo está compuesto ese índice. Seis de los 11 sectores en terreno positivo. Vemos tecnología, como bien lo podemos ver en el Nasdaq, sube 1,6. Consumo discrecional también ahí está Tesla, está Amazon, 1,2% arriba. Comunicaciones con Facebook, Apple subiendo 1%. En energía también estamos viendo que los precios de el petróleo siguen subiendo ante el tema de que Donald Trump retiró los aranceles, o bueno, recortó los aranceles por lo menos durante, pues dicen 90 días, pero es probable que ya empiecen otra vez con, a activarse el tema de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. De hecho, hoy sale una noticia acerca de que China vuelve a dejar a Boeing, dejar a la gente en China comprar aeronaves de Boeing, de esta empresa estadounidense basada en Chicago. Y bueno, eso es un poquito las noticias. Entonces hay un poquito de mayor optimismo en el crecimiento global a medida que pues se resumen estas relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Y eso hace que el petróleo siga subiendo. Ahorita está en 63. Recuerden que estuvo por debajo de los $60 por barril. Vemos otro tema que me parece relevante, es el tema de la volatilidad implícita. Recuerden que esto es un índice que ve a futuro la volatilidad, es decir, los movimientos. Y después de estar mucho tiempo por arriba de 20, inclusive llegó a tocar estar arriba de 40, estamos viéndolo en 17 nada más. Estos ya son niveles que podemos considerar normales, es decir, los mercados actualmente no están esperando pues alguna caída importante a medida que se empieza a disipar todo esto de los aranceles. Ahorita vamos a revisar qué pasó con la inflación en Estados Unidos durante el mes de abril. Pues empieza a disipar los miedos y a medida que se disipan los miedos, la gente tiene un poquito más de apetito de riesgo y eso hace que los mercados estén subiendo en en los últimos días, sobre todo de manera tan importante. Vemos el Bitcoin también subiendo 103,000. No ha subido tanto. Esto también se debe un poquito a la variación del dólar y bueno, está en 103,000. De todos modos, es un precio bastante alto históricamente y bueno, se recupera también de manera importante. ¿Qué fue lo que sucedió hoy y por qué los índices están subiendo? Bueno, pues sale el dato de inflación. Recuerden que hay muchas preocupaciones por la inflación a medida que Donald Trump impuso estos aranceles. Pues buenas noticias porque hay menos inflación de la esperada. En la inflación subyacente, 0,2% sube, se esperaba 0,3. Se acelera un poco contra el mes pasado de 0,1, pero la verdad es que son números bastante aceptables, de 0,3 que se esperaba a 0,2.
es bastante positivo y sobre todo esta inflación subyacente, que es la que marca un poco la tendencia de mediano plazo y la vemos pues sí, en 0,2 y si la analizamos los últimos 12 meses, 2,8% la inflación subyacente, eliminando estos activos o estos bienes que pueden ser, bienes y servicios que pueden ser un poco más volátiles. Bueno, no hay mucho que ver, de hecho es un número bastante positivo. Si vemos la inflación nominal, ya incluye la canasta de productos en general. Esta es la inflación, recuerden, al consumidor y la vemos en 0,2%, al igual que la inflación subyacente. Mejor dato, el de la inflación nominal, 2,3%, muy, muy cerquita de lo que tiene establecido la Fed como su objetivo de inflación a largo plazo. Estas son noticias favorables porque viene bajando la inflación de 2,4. Hemos visto que baja de manera sostenida. ¿Cuál es el tema aquí o qué es lo que podemos inferir? Yo creo, bueno, este es mi punto de vista nada más. El tema de que haya habido tantas importaciones previo a el mes de abril, lo vimos en los datos del Producto Interno Bruto, donde pues muchas compañías se reabastecieron, el consumidor también se reabasteció de aquellos bienes que venían de fuera y eso eliminó un poco las presiones inflacionarias porque digamos que compraron todo lo que estaban pensando vender o comprar en un futuro, lo adelantaron, fue precisamente eso que evitó bueno, pues que hubiera niveles más altos de inflación. Esa es mi percepción. Vamos a ver en el mes de mayo, vamos a ver cómo salen los datos, pero pues sí, digamos que algo tan anticipado, algo que ya había mencionado Donald Trump como el Liberation Day, como le llama él, bueno, pues la gente se adelantó y compró aquellos bienes que necesitaban del extranjero. Eso mismo hizo que retrocediera el Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver ahora que las cosas están un poquito ya normalizándose con todo el tema de los aranceles, se empiezan a despejar dudas, ya se empieza a despejar un poco la duda del mercado en China, también el mercado, o sea, con Canadá, con México, parece que con el Reino Unido también ya vemos algo de luz y falta, yo creo que de los más importantes, claramente faltaría qué es lo que va a suceder con Europa, pero bueno, parece que pues no ha habido ningún cambio. Digamos, un cambio radical en el comercio. Simplemente fue mucho ruido, pero al final regresamos un poquito a donde estábamos. Claramente, pues bueno, los coches en México, un arancel alto y eso sí puede generar inflación. Insisto, las empresas se adelantaron mucho y compraron mucho inventario. Vamos a ver una vez que esto se regularice y por eso tal vez no estamos viendo tanto la presión inflacionaria en Estados Unidos en el día de hoy o bueno, para el mes de abril. El sentimiento de la economía en Europa mejora. Esto es en mayo, esto también debido a las buenas noticias sobre pues el comercio internacional. Mañana me parece que tenemos la inflación bueno, la inflación en algunos países de Europa y el jueves tenemos la inflación al productor. Eso, pues también vamos a ver qué es lo que sucede, aunque, pues bueno, no hay tanto foco en ese dato. Las ventas al consumidor, importantísimo dato. Recuerden que en Estados Unidos hubo una contracción económica, pero bien. O sea, la contracción vino por la balanza comercial que tuvo un déficit muy, muy grande y vamos a ver cómo se está comportando actualmente las ventas al consumidor. Esto sería el día jueves, yo creo que es el día más importante de la semana después de los datos del día de hoy y también tendremos algunos datos sobre las expectativas de inflación en Estados Unidos, soft data, no son datos duros, pero las encuestas son muy importantes.
importantes también porque pueden marcar una tendencia en la inflación, en el consumidor, y eso es lo que estaremos viendo esta semana. En resumen, pues buenos datos de inflación. También estaba viendo el Fear and Greed, de un segundo. El Fear and Greed Index, este índice bueno, mide varias cosas. Ahorita, de estar en extremo miedo, ha pasado a estar en avaricia no extrema, pero cerca de avaricia extrema, y esto pues, por muchas cosas, ¿no? Por el tema de la fortaleza de los precios de las acciones, cómo ha venido subiendo pues mucho menos gente cubriéndose, mucho menos puts que calls, que es lo que habíamos visto anteriormente. La volatilidad ya está neutral. Me parece que es cuestión de unos días para que vuelva a estar en avaricia. Más gente tomando posiciones de riesgo, y el diferencial entre bonos basura y la tasa de interés en Estados Unidos, pues bueno, el spread sigue bajando, y eso es lo que tenemos el día de hoy. Buenas noticias de inflación, y ante esto los mercados reaccionan de manera favorable. Si vemos también el tema del tipo de cambio, lo hemos visto el día de hoy, pues mejor que el día de ayer. Tuvo una revalorización, o bueno, el peso se revaluó contra el dólar, o el dólar tuvo una muy ligera depreciación. Lo estamos viendo en 19,50, ganancia para el tipo de cambio alrededor de 12 centavos es lo que gana el día de hoy. Así es que, bueno, eso es un poquito lo que tenemos el día de hoy. Por acá los saludo a todos. Ahora, con las farmacéuticas, me parece, es un tema muy interesante, mi querido Tocayo. Yo creo que si vemos los precios de lo que pagan en Estados Unidos por medicinas, es extremadamente alto, mucho más alto que, por ejemplo, sus vecinos de Canadá. Hay gente que pues cruza la frontera norte, y que también cruzan la frontera sur para abastecerse de estos, pues de todas estas medicinas, y es algo que no solo los republicanos quieren cambiar, sino esto viene ya desde hace mucho tiempo. Inclusive en la conferencia de prensa el día de ayer, Robert Kennedy menciona a tanto a Bernie Sanders como a Elizabeth Warren, que son de las personas que han tratado de empujar estas nuevas pues leyes, por llamarlo de alguna manera, y sí, la verdad es que los estadounidenses pagan un sobreprecio muy alto a comparación de sus vecinos. Por ejemplo, aquellos que viven en el estado de Buffalo, en el estado de Nueva York, se cruzan a Estados Unidos para comprar sus medicinas, y lo mismo sucede en la frontera sur, donde pues todos los que viven en la frontera del lado de Estados Unidos pasan a comprar medicinas a México, y eso, bueno, pues claramente es un tema de las farmacéuticas. ¿Me puedes recortar qué es la inflación nominal? Claro que sí, Pau. La inflación nominal es una canasta de precios que define, digamos, pues el Buró de Estadística de Estados Unidos, digamos que el equivalente a el INEGI de México, y es una canasta que asumen que trae varios productos, y que digamos que podría ser la inflación de las personas. Recuerden que cada quien de nosotros tenemos nuestra propia inflación porque consumimos distinto, pero hacen una canasta de bienes y servicios, lo cual hace que pues pueda replicar más o menos, o que tengamos una idea de cuánto han subido los precios al consumidor, y este incluye todos los bienes y servicios. La inflación subyacente es aquella que excluye algunos de los precios que son muy volátiles, granos, el precio de la energía, etcétera, etcétera. Suele cambiar muy rápido, y bueno, la inflación que tenemos realmente es la inflación nominal, pero la inflación nominal es la que tenemos realmente, pero la inflación subyacente es aquella que nos puede marcar una tendencia de mediano y largo plazo. No es la inflación que tenemos, pero es un buen dato
es un buen dato para saber hacia dónde va la inflación. Hay que cobrarles aranceles por comprar medicinas en México. Eh, pues, pues sí, también hay gente que viene al dentista. Hay un pueblo por ahí en la frontera que pues hay puro dentista porque la gente viene a, pues a hacerse sus tratamientos dentales a México, porque es extremadamente caro en Estados Unidos. Además, pues pocos seguros lo cubren y bueno, pues ese es un dato ahí curioso. En fin, espero que tengan muy buen día. Nos vemos el día de mañana y también el jueves para ver las ventas al consumidor y la inflación al productor. Que tengan buen día.